Un saludo muy cariñoso y muy entusiasta a las chicas del taller de poesía del Hospital de Moyano. Mi nombre es José Manuel Lucía Mejías, vengo de Madrid y soy especialista en Cervantes y también poeta, y así que estoy encantado precisamente de que la poesía se convierte en una parte importante de vuestra vida. Algo más, si te tuvieras que presentar, siempre arrancamos por ahí. ¿Qué les contarías de lo que no se sabe de vos a las chicas del taller? Bueno, pues sería que en el fondo la poesía es como respirar. Y al final uno no sabe cuándo va a poder respirar fuerte en un gran aliento y sale el gran poema o ese verso que uno tiene, o cuando está respirando simplemente está viviendo. Así que por eso es importante respirar y es importante no dejar de escribir y de leer. Eso es también fundamental para poder escribir. ¿Te pasó muchas veces esto de sentir la respiración en la escritura? Pues me pasó muchas veces y en cualquier lugar. Uno piensa que parece que la escritura le tiene que venir en el lugar adecuado y cuando uno quiere, y de pronto puede estar en el metro, puede estar en cualquier lugar y incluso en momentos de mucha tensión dice, aquí me tiene que salir un verso, y nunca sale. Pero de pronto en cualquier momento sin saberlo el verso sale porque estaba ahí, porque el verso también necesita un tiempo, es como la agricultura, es como la semilla, se planta y parece que la tierra no tiene nada y un día de pronto empieza a ser verde y a partir de ahí aparece un fruto. Siempre la curiosidad, cuando eso que vos decís, que vos contás no pasa, ¿qué es lo que sentís vos? ¿Qué es lo que, además de lo que sentís, qué es lo que crees que hay que hacer? Bueno, pues lo que hay que hacer es leer. De pronto no desesperarse y decir, bueno, ya que no soy capaz yo de contar lo que me está pasando, voy a ver qué me cuentan otros que también o han vivido o también han pasado esa misma situación, ¿no? Entonces por eso es tan importante leer para escribir, ya sea poesía como cualquier otro género. Abril 24, 23, 2016, la Feria del Libro, la 42ª. ¿Qué estás haciendo vos acá? Bueno, pues yo estoy participando en el día de este día histórico, que hace 400 años fue enterrado Miguel de Cervantes, y entonces, bueno, voy esta tarde a participar en una mesa redonda sobre Miguel de Cervantes y Shakespeare, y luego el lunes y el martes sobre un curso sobre los libros de caballerías y el Quijote, precisamente todo lo que leyó precisamente Cervantes para poder construir esa gran obra que es el Quijote. 2 días en la feria, entonces a las chicas del taller dales el anticipo. ¿Qué vas a estar contando esos 2 días, esas 2 fechas? Bueno, pues una es que realmente Cervantes es un hombre de su tiempo, nada de ese mito que nos han vendido como si fuera un genio que de pronto se le ocurrían las cosas de la nada. Él estaba en su época, leía mucho y precisamente por leer mucho fue capaz de escribir tan buenas obras. Y luego también hay que entender que es un hombre como todos nosotros. Por eso también es tan importante bajarle de los pedestales y hablarle de tú a tú, porque los autores hay que hablarles de tú a tú, hay que reírse con ellos, hay que enfadarse con ellos y también en un momento dado hay que emocionarse con ellos. ¿Y en la otra mesa? Y en la otra mesa pues hablaremos precisamente de lo que tiene de original el Quijote, de en un momento dado cómo se ha ido construyendo como esa gran obra que al final nos convoca 400 años después. ¿Es un poco contradictorio lo primero con lo segundo? Pues sí, la verdad que porque es la vida y el mito. O sea, al final hay una vida muy cotidiana que no sabemos luego cómo se va a convertir. O sea, al final nosotros morimos, pero lo que tiene un escritor, y eso también es fundamental, que nunca muere, porque siempre al final ha dejado algo escrito. Y ese escrito puede ser una obra que puede cambiar la literatura, o puede ser ese poema o ese escrito que la familia recuerda que tiene en su biblioteca, ese escrito manuscrito de la abuela, que una vez de vez en cuando uno retoma y de pronto dice, todavía esta abuela, mi abuela sigue viviendo porque precisamente un día escribió esto y yo hoy lo estoy leyendo. Vinimos a encontrarnos dentro de esta Feria del Libro en un stand y contales vos a las chicas, ¿qué es este stand? ¿Qué es para vos este stand? Bueno, pues este stand es un pedacito de España, un pedacito de Galicia, que en el fondo también es un pedacito de Argentina, en el corazón de la feria. De pronto da gusto tener a Santiago de Compostela, un lugar tan emblemático en la geografía española, colocado en el corazón de la feria, en el corazón de Buenos Aires, que en el fondo es el corazón de todos nosotros. ¿Qué les contarías de Santiago de Compostela a las chicas del taller? Bueno, pues que les contaría que es un sitio con mucha historia. A fin de cuentas, Santiago de Compostela es el lugar en donde aparentemente apareció ni más ni menos que la tumba del apóstol, pero al mismo tiempo de ser un sitio con tanta historia que apabulla, de pronto uno va paseando por las calles y es que de pronto la historia le salta, incluso a veces le abofetea. Pero al mismo tiempo de pronto es un momento con mucha proyección, es un lugar de mucha modernidad, es un lugar en donde se puede todavía seguir soñando, porque la historia es importante para recordarla, pero tiene que ser el trampolín para seguir viviendo y seguir haciendo historia a lo largo del tiempo.
Volvemos al escritor y me ocurre este lugar. A veces es difícil esto de contar qué es lo que uno escribe, qué es lo que uno cuenta. ¿Qué les contarías entonces a vos? ¿Qué es lo que te gusta contar en lo que vos escribís? Bueno, eso es complicado, porque la verdad que es cierto que en cada momento parece que uno quiere contar diferentes cosas, o a veces es verdad que uno sin quererlo está contando aquello que los demás están leyendo y quieren escuchar, ¿no? Yo simplemente lo que siempre digo es que quien escribe lo tiene que hacer desde el corazón. Si uno piensa que va a escribir para conseguir fama, para que en un momento dado va a tener una repercusión, la puede tener y puede conseguirlo, pero eso es letra muerta. Mañana eso nadie se acordará de él. ¿Cuántos bestsellers que hoy en día van a ser los más vendidos en esta feria del libro van a pasar años que nadie luego va a ser ni una nota a pie de página en un libro? En cambio, cuando la obra se escribe de corazón, sin saber a veces incluso lo que está contando, pero desde el corazón, realmente tiene luego un desarrollo a lo largo del tiempo que es impredecible. Estamos en la Feria del Libro y en el taller también muchas veces trabajamos con esto de ver cómo elegimos los libros. En tu caso, ¿cómo elegís un libro? ¿Qué es lo que te llama? ¿Qué es lo que te hace tomar un libro o dejarlo? Bueno, pues hay varias cuestiones, digamos. Uno, lógicamente, las recomendaciones, todo aquello que te viene ya dado de que ya sabes un autor o alguien te dice tienes que leer ese libro. Pero un libro también es un artefacto que te tiene que emocionar, que te tiene que captar. O sea, realmente en esta feria en donde hay miles y miles de libros y están todas las portadas, tiene que haber un título que realmente sea como una bofetada o que tú pases y realmente digas, no, ¿cómo puedo seguir viviendo sin saber lo que hay detrás de ese título, ¿no? O la propia portada, lo que hay, ¿no? Entonces realmente a veces uno no sabe cuál es el elemento fundamental, pero a lo mejor es una imagen que le evoca una serie de vivencias y de pronto dice, yo también quiero compartir precisamente lo que está dentro de este libro con estas vivencias que a lo mejor luego no se corresponden con las que uno tiene, pero no importa porque la literatura a veces es remarcarte lo que ya sabes y otras veces abrirte caminos a cosas completamente nuevas, ¿no? Por un rato nos mudamos de Buenos Aires a Madrid, a Santiago de Compostela, también puede ser, y te pido que vos nos traigas acá ahora 2, 3 escritores que a vos te aparezcan ahora y que no sean los que aparecen, los que uno puede encontrar fácilmente en cualquier lado. Esos que vos decís, estos son unos tapados y me gustaría que se conozcan. ¿Cuáles serían? Bueno, uno que no es un tapado, porque realmente tiene mucha fama y la merece, es un escritor gallego que es Manuel Rivas, que es un narrador magnífico. Además, todo lo que cuenta, lo cuenta además desde el corazón con esa idea, ¿no? Otro escritor maravilloso, menos conocido, pero que bueno, que ahora tiene cierta fama, es Jesús Carrasco, que es también un novelista realmente increíble, ¿no? Y luego ya yo, digamos, en el campo de la poesía, lo que me dejaría es llevar menos por los nombres, porque a veces, digamos, sí que detrás de una gran novela tiene que haber una persona, ¿no? Pero la poesía a veces no tiene que ser el libro completo, puede ser un poema, que realmente aquello que luego te va a dar la puñalada que vas a compartir durante toda la vida. Entonces yo ahí me dejaría llevar más por ir mirando, ¿no? Por ir mirando diferentes libros y un poco engatusándose por esos versos, ¿no? Y sobre todo algo que está pasando mucho en España, no sé si aquí en Argentina, que es la gran calidad de las poetas mujeres. O sea, realmente hoy en día yo creo que en España las que están teniendo una voz más original, las que están ofreciendo, digamos, unos modelos de poesía realmente más entrañables o que realmente yo creo que van a continuar, son mujeres antes que hombres, ¿no? Mira, vos me llevaste a este lugar y justamente en el taller de poesía, como es en un hospital de mujeres, nos preguntamos por esto. Entonces, ¿qué más contarías a tu mirada de la mujer hoy? Sí, porque hay una cosa que es curioso, que la poesía también es un espacio de libertad. Entonces, es verdad que de pronto, por ejemplo, a mí me sucede cuando voy a un recital o a un simposio de poetas, en donde hay mucha diferencia entre los poetas, por ejemplo, europeos y los poetas del Extremo Oriente o los poetas africanos, en donde todavía están buscando espacios de libertad, en donde todavía la lengua es una reivindicación, en donde todavía las libertades son elementos fundamentales y no la introspección personal, como si realmente todo lo demás ya se hubiera conquistado. Bueno, pues con la mujer todavía sucede eso, es decir, hay todavía un espacio de conquista del cuerpo, de conquista en un momento dado, de hablar de sentimientos, desde un punto de vista, desde esa voz y esa mirada femenina que no tiene nada que ver con toda la literatura que se ha ido escribiendo a lo largo de los siglos, ¿no? Recién cuando llegábamos al stand nos
encontrábamos y te presentaban, y entonces contarles un poco qué es de tu vida cotidiana en España, en Madrid. Bueno, por mi vida cotidiana soy profesor de universidad, doy clase, entonces bueno, me encanta ese contacto con los alumnos, de poder estar con ellos, además ese reto, ese desafío de saber que lo que dices o no son también lo que les va a marcar en parte en su vida, y luego me dedico también pues eso, a investigar, a trabajar sobre Cervantes, a dar conferencias, a viajar, que es algo que me encanta, el conocer otros lugares y el conocer otras personas, el tener también ese diálogo directo, no solamente por los libros, y bueno, y cuando puedo y cuando quiero, bueno, cuando quiero menos, cuando puedo me dejan y de pronto viene también la inspiración, escribo. En esta ida y vuelta, ¿qué es lo que más te interesa contarle a esos alumnos y qué es lo que sentiste que vos aprendiste de ellos? Bueno, sobre todo lo que aprendes es una mirada completamente limpia. O sea, al final cuando uno tiene una serie de conocimientos parece que esos conocimientos ya está todo hecho, ¿no? Y de pronto llega un alumno que te pregunta algo que para él es la cosa más absurda y de pronto te dices, no, ni se me ocurrió, y esa era la base de donde tendría que volver otra vez a comenzar a plantear el conocimiento. Entonces yo creo que ellos tienen que dar esa mirada limpia del conocimiento y nosotros le tenemos que dar la estructura para que luego ese conocimiento tenga realmente un desarrollo, ¿no? Dos del taller, ¿un escritor o una escritora que elijas? No, me fui muy atrás, pará. Vale, vamos con eso, un escritor, una escritora y un porqué. Bueno, pues digamos, un escritor. Quizás ahora, la verdad, que como estoy tan obsesionado con Cervantes, porque bueno, en el fondo no dejo de hablar de él, pero realmente es un escritor que todavía tiene mucho que enseñarnos más allá del Quijote, ¿no? Es decir, que no solamente sea el Quijote como lo que tengamos en referencia, porque es un escritor que hace del diálogo y de la libertad unos elementos fundamentales de su obra y de su vida. Y creo que en este momento en el que vivimos es bien tener en cuenta el diálogo y la libertad como principios motores y de respeto al otro, ¿no? Como principios motores de nuestra vida, ¿no? Y una escritora, pues yo por ejemplo me quedaría con una escritora española que tenemos que reivindicar, que seguramente también se ha conocido aquí, que es Gloria Fuertes. Gloria Fuertes es una poetisa maravillosa, de los años 40, 50, hace una poesía social, juega con el lenguaje, pero al final de su vida se dedicó a la literatura para niños, que tuvo muchísimo éxito, y ese éxito final de su vida ha terminado por eclipsar la gran poeta que hay detrás, que realmente sea de las mejores poetas que ha habido en España en el siglo XX. Rebobino, la del taller. Trabajamos muchas veces con las fotos que nos imaginamos y contamos. ¿Qué foto nos contarías ahora? Bueno, pues yo contaría una foto maravillosa que es de pronto de tener el objeto, o sea, los millones de objetos que tenemos aquí a nuestro alrededor, que son objetos completamente cuadriculados, cerrados, que no tienen vida, porque en el fondo son más que papel establecido, guillotinado incluso, para que tengan una forma, que están esperando, ansiosos, tiritando, que precisamente alguien se les acerque, les acaricie, les abre, y de pronto, si ya llega el culmen de que los lea y después incluso se acuerde, ese libro de pronto ha tenido sentido. Y si ese libro ha tenido sentido, nosotros también como autores hemos tenido sentido, y la sociedad precisamente que ha generado todo esto tiene también una razón de ser. De tu historia o de la historia del mundo, una mujer que elijas y un porqué. Bueno, yo elegiría así a bote pronto, por ejemplo, elegiría a Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania es una reina francesa del siglo XII, que es de las mujeres más libres que ha habido durante toda la Edad Media. Entonces, pensando en la Edad Media, que parece que es una época siempre de hombres y de curas y de militares, una mujer, en esa época, digamos, de que parece que no había ninguna libertad para nadie, la mujer más libre que ha habido en Europa, y además una mujer que ha sido capaz de generar toda una literatura, que es esa literatura artúrica, la del rey Arturo, la de Lanzarote del Lago, la reina Ginebra, que también forma parte de nuestro mito, y de pronto viene de su corte y de los poetas que ella apoyó. También es una mecenas, que también necesitamos también los escritores que nos apoyen tanto en los talleres como fuera de ellos, precisamente para seguir escribiendo. Memoria. ¿Qué aparece en tu memoria de poesía? Para cerrar con eso, ¿algún texto, algún fragmento, algo que ahora podemos compartir? Bueno, digamos, yo soy muy malo para memorizar versos, o sea, la verdad que a veces hago el esfuerzo de hacerlo, pero es verdad que hay versos que te acompañan, a lo mejor simplemente, digamos, un verso nada más, ¿no? Y hay versos por ejemplo, de Antonio Machado, de ese caminante, no hay camino, se hace camino al andar, que de pronto parece ya un lugar común, que de tanto repetido, pero en el fondo se da cuenta uno de lo que tiene de hondo, de profundo, y sobre todo lo que tiene de capacidad de la literatura de solamente en dos versos incluir toda una vida, ¿no? Y buscando en lo propio, ¿qué aparece? ¿Algún verso, alguna parte de algún texto? Bueno, aparece, digamos, una obsesión, que es un título de un libro que se llamaba Mahmoud Diayaz, y tenían tan solo 19 años,
pues precisamente es el principio de una denuncia a estos dos pobres chavales que fueron ahorcados por homosexuales hace unos años en Irán. Entonces también la poesía como un elemento fundamental para denunciar lo que al final no puede llegar los periódicos porque es, digamos, flor de un día, no puede llegar la literatura, la novela, porque al final se agolpa en tener que contar una historia global. La poesía es siempre a lo mejor la lanza que siempre nos está atacando en la conciencia, ¿no? El libro se llama, tiene como título... Y se llamaba Mahmoud Yayas. ¿El poeta? José Manuel Lucía. José Manuel, infinitas gracias por esta charla. Nada, a vosotros, de verdad, y a seguir escribiendo, pero sobre todo leyendo, que es así, una de las mejores maneras de escribir precisamente es leer, no dejar de leer poesía.